Llegó la ayuda a Cuba. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. Los esfuerzos de los cubanos libres, que somos los cubanos sin Castro en cualquier parte del planeta, recién ha dado un espectacular resultado. Y es que ya está registrada legalmente en el puerto de contenedores Mariel, no lejos de la capital cubana, las toneladas de ayuda humanitaria recogidas en mayo pasado en la Florida, Estados Unidos, por la campaña Solidaridad entre Hermanos. Esta iniciativa impulsada entre muchísimos actores de la sociedad civil cubana, residan donde residan, por el proyecto Plebiscito Cuba Decide de Rosa María Payá y por el influencer digital Alex Otaola. Como corresponde, dada la reactividad propia de los cubanos ante el éxito o la grandeza de su vecino, enseguida unas cuantas voces compatriotas, si bien con escasos impactos en la vida pública, saltaron a ningunear este triunfo sin precedentes de solidaridad entre hermanos. Según estos críticos, supuestamente más anticastristas que un anticastro resucitado, no se puede hacer nada para burlar la represión del régimen en la isla. Todo esfuerzo ciudadano, según ellos, será solo una perdedera de tiempo y una misión secreta, infiltrada por la seguridad del Estado desde La Habana, o llegado el caso, toda iniciativa será solo un negocito sucio para generarle más ganancia a la mafia trompista de Miami. En fin, y así lo declaran de uno y de otro bando los envidiosos y resentidos. Para ellos la única solución razonable sería, por un lado, la mítica invasión norteamericana con drones y todo, o por otro lado, la plena aceptación de la dictadura cubana como si fuera la legítima voluntad de nuestra nación. Con semejantes discursos paralizantes y provocadores de apatía y de pánico, además de ser muy infantilizados, ellos ahora acusan al plebiscito Cuba Decide y por extensión a la ayuda humanitaria, que es una hazaña de solidaridad entre hermanos, de ser ambos cómplices del comunismo cubano y paradójicamente también del embargo de Washington contra el comunismo cubano. No creo que sea necesario nombrarlos aquí, transmitan desde un mezanini parisino o desde cualquier lugar, ni tampoco vale la pena dedicarles ahora ningún espacio, pero el que sí amerita toda la atención posible en la historia contemporánea de América Latina es el reverendo cubano Joel Suárez, presidente del oficialista Consejo de Iglesias de Cuba, una especie de ministerio revolucionario de la religión creado y financiado a título de la tiranía totalitaria, como colofón de su labor colaboracionista con un gobierno ateo que durante 6 décadas no ha permitido ninguna manifestación religiosa libre en la vía pública de esta nación. El reverendo Joel Suárez se erige ahora por encima de la soberanía de sus conciudadanos, para él en persona maldecir y repudiar la ayuda humanitaria que fue la ciudadanía cubana quien desesperadamente la reclamó, en la figura cívica de unas 15.000 familias en la isla, abatidas, como todos en Cuba, seamos víctimas o victimarios, por la descomposición sistemática del socialismo y por la crisis de una pandemia fuera de control desde mucho antes de que empezara. El reverendo Joel Suárez no le interesan los reportes anuales internacionales sobre la represión religiosa en Cuba a todo nivel. De hecho, el reverendo Joel Suárez es uno de los factores que planifican e implementan dicha represión, así como los mecanismos para disfrazarla, ejerciendo un apartheid espiritual que hace de la fe en Cuba una mascarada que sirve para justificar la masacre de todos y cada uno de nuestros derechos humanos y libertades fundamentales. Precisamente por esto es que el enemigo a muerte de los cubanos es el Estado, porque estatiliza todo lo que toca, incluidos a Dios, Cristo y sus predicadores sobre este planeta. Y lo mismo podría decirse de la santería de origen aparentemente africano, del judaísmo sinagogo como vías de escape al Díaz Canelato gracias a un pasaporte israelí, de los budismos más o menos zen y menos o más sentidos, y de la reciente moda de la musulmanía en Cuba. El lenguaje del reverendo Joel Suárez es el legado viviente de Fidel Castro. Sus metáforas son fundamentalistas fidelistas. Nos habla de manipulación, calumnias, confrontaciones, privilegios, intereses serviles, guerra mediática, bloqueo genocida, agenda imperial, maquinaria anticuba, etcétera, 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 que culmina tratando de lapidar la reputación de Rosa María Payá y su propuesta de plebiscito Cuba Decide, con el archiconocido recurso de ningunearla, en tanto llamada activista, con un llamado proyecto. Para colmo de cinismo ortográfico, incluso entrecomillado, activista y proyecto,
Como hace siempre el periódico Grama, órgano del Partido Comunista Cubano. Bien pues, seamos equitativos, tal como pide el Evangelio que tanto citan y recitan los castristas en Cuba y fuera de Cuba. Al llamado reverendo Joel Suárez, del llamado Consejo de Iglesias de Cuba, entre comillas y contra comillas incluidas, simplemente no le asiste ninguna potestad para rechazar, tal como él rechaza una ayuda que no le pertenece a él ni a ninguno dentro de su institución estatal. Porque dejemos esto bien claro, es falso que el llamado Consejo de Iglesia de Cuba sea el destinatario de las toneladas de ayudas humanitarias recogidas en mayo pasada por la campaña Solidaridad entre Hermanos. Dicha ayuda fue pagada en tiempo y forma y por los demás atravesó sin trabas por todos los impedimentos legales del llamado bloqueo genocida de Estados Unidos y ahora es el monopolio militar de las autoridades cubanas quienes intentan secuestrarla en lo que constituyen, en tiempos de pandemia global, un crimen de lesa humanidad contra el pueblo cubano. En su debido momento, el llamado reverendo Joel Suárez tendrá que responder ante los tribunales de una Cuba democrática por contribuir a apropiarse una carga no comercial que está siendo desviada de su legítimo destinatario en Cuba, que nunca fue llamado Consejos de Iglesias de Cuba, sino otra instancia que no tiene por qué ser revelada al público, ya que sería facilitar el trabajo sucio a los agentes del G2 como él, quienes por el momento siguen más desorientados, disparando disparates por todavía no saber cómo manejar este escándalo internacional. Asumiendo un escenario mucho más eminente, el llamado reverendo Joel Suárez debe estar consciente que, tan pronto como él salga a su próximo turisteo confesional a los Estados Unidos de América, tendrá que responder ante la Corte Federal no solo por el robo de propiedades pagadas por ciudadanos norteamericanos, sino por ser cómplice de un crimen que no prescribe, como todos los considerados lesivos para la sobrevivencia de la humanidad. Mientras tanto, Rosa María Payá, al Consejo de Iglesias de Cuba, la ayuda no pertenece a los reverendos Santana y Dopico. La líder de la plataforma Cuba Decide, Rosa María Payá Acevedo, publicó un mensaje dirigido a los máximos representantes del Consejo de Iglesias de Cuba, luego de que rechazaran ayuda humanitaria desde las diásporas que llegaría a la isla para beneficiar a 15.000 familias en el país. La ayuda no pertenece a los reverendos Santana y Dopico. El presidente y el secretario del Consejo de Iglesias de Cuba no tienen nada que rechazar porque la ayuda humanitaria no se envió para ellos, escribió en su perfil de Facebook la joven opositora. Las palabras son en clara respuesta a las declaraciones de ambos líderes religiosos en nombre de la progubernamental Consejo de Iglesias de Cuba en contra de la ayuda humanitaria, calificándola de ofensa para el pueblo de la isla. Consideramos que la campaña de la llamada activista Rosa María Payá del llamado Proyecto Cuba Decide es una ofensa al pueblo cubano y a las iglesias de Cuba, aseguró el reverendo Antonio Santana Hernández, presidente del CIC. En la misma línea, varios líderes religiosos, miembros del CIC, han manifestado su opinión al respecto al tema y se han puesto de parte del oficialismo, mezclando religión y política y negándole la ayuda a los más necesitados. Todo debe ser hecho decentemente y con orden desde la fe o instituto de buena voluntad, no con ardid político. Es injusto y éticamente grosero usar las carencias con fines de politiquería. Eso ofende a la inteligencia común y a Dios mismo, subrayó desde Santiago de Cuba el obispo Ismael Laborde de la Iglesia Evangélica Unida. En el mes de mayo, Rosa María Payá y la Fundación para la Democracia Panamericana, con el apoyo de muchos cubanos residentes en Estados Unidos, comenzaron a reunir productos no perecederos y de alta demanda en la población cubana para enviarlos a Cuba, con el fin de ayudar a aquellos ciudadanos más afectados por la crisis económica que agudizó con la pandemia del COVID-19. Esta semana la propia Payá aseguró a través de un video que la carga se encontraba en la isla y que las autoridades cubanas podrían hacer todo lo posible para evitar que llegara a su destino. Según la poca información que se ha divulgado al respecto, grupos religiosos y opositores dentro de Cuba serán los encargados para la distribución. Y para terminar, es lamentable ver cómo personajes nefastos como los del Consejo de Iglesias de Cuba se ponen del lado de la dictadura castrista en lugar de apoyar a su pueblo y a los más necesitados. Bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. No olvides que si quieres seguir informado,
con las últimas noticias de Estados Unidos, Donald Trump y Cuba, por favor suscríbete a nuestro canal. Nos gustaría saber mucho de qué lugar del mundo nos sigues. Por favor, escríbenos en los comentarios. Muchas gracias por seguirnos y nos vemos en el siguiente informe.